Bueno, remontándonos unos cuantos miles de millones de años y asumiendo que todos somos polvo de estrellas originarios de este Big Bang, pues probablemente si echamos la vista hacia atrás, pues quizá una especie de grupo, no mucho mayor probablemente de los que hoy nos encontramos aquí, de en torno a 100, 150 personas, hace unos 100.000 años, pues decidió salir de África, probablemente por una escasez de recursos, pero tampoco lo sabemos, y colonizar el planeta. Esta tribu probablemente tenía también una especie de características especiales, que ahora los psicólogos tienden a llamar búsqueda de novedades y que puede estar relacionada con algún tipo de gen especial, probablemente dopaminérgico, y que serían pues, esas personas que tienden a buscar nuevos estímulos en la vida y probablemente pues gracias a ellos estamos aquí, porque cuando se agotaron los recursos, pues ellos salieron a buscar recursos nuevos, ¿no? Bueno, nos puede parecer que esto fue hace demasiado tiempo, hace 100.000 años, pero si entendemos el tiempo en términos filogenéticos, podemos decir que estos primeros contemporáneos nuestros pues estaban apenas dando los primeros pasos, acababan de nacer, ¿no? Una especie que nos había precedido, del Homo erectus, tardó como 4 millones de años en aparecer y tuvo una prolongación vital de 1,4 millones de años. Luego, nosotros que apenas tenemos 100, 150.000 años, pues estamos dando los primeros pasos, a pesar de que en este tiempo, que son 4.000 generaciones, pues hayamos pasado de ser esto, unos 100 o 150 a más de 6.000. Lo importante de todo esto es que nuestro cerebro y nosotros mismos seguimos siendo los mismos que esa tribu que salió de África hace 100.000 años. Es decir, tenemos un cerebro que es más grande en términos proporcionales a otras especies que nos precedieron, y lo más importante de nuestro cerebro es que está pensado no para operar sobre el mundo de la materia, sobre los utensilios, sabe que en un pasado remoto el operar sobre los utensilios fuera beneficioso para nosotros porque hizo que se estimularan ciertas áreas cerebrales, sino porque está pensado para vernos en sociedad. La mayoría de los problemas que se nos generan en la vida cotidiana suelen ser problemas relacionales, ¿no? En relación a los demás. Y son problemas que tienen que ver con la forma especial en la que nuestro cerebro se ha ido desarrollando, ¿no? Cuando uno está sometido a situaciones de estrés, y las mayores situaciones de estrés las pueden generar los demás. Por ejemplo, yo ahora mismo tengo una situación de estrés porque me estoy exponiendo ante esta tribu de 100 o 150 personas, ¿no? En determinados contextos se producen situaciones que pueden desbordar emocionalmente a las personas. Hay estas estructuras cerebrales que no evolucionaron tanto y que se quedaron ahí, toman el control de alguna forma sobre la capacidad para procesar los estímulos que nos ofrece esas situaciones. Por ejemplo, hablando de, bueno, es una situación de violencia, como puede ser una agresión sexual, como puede ser un atentado terrorista. Lo primero que la conciencia tiene que garantizar al individuo es la supervivencia. Entonces, lo primero que nuestro cerebro evalúa es si las características de este estímulo son amenazantes para nosotros o no lo son. Con lo cual hay que tomar una decisión rápida de luchar o huir, ¿no? Bueno, esta decisión rápida generalmente es de manera consciente, porque el cerebro o el organismo no se puede permitir el lujo de procesar toda la información que proviene del medio para tomar una decisión consciente y racional respecto a qué es lo que hay que hacer, ¿no? Porque se perderían pues, probablemente unos segundos muy importantes para poder salir corriendo o poder defenderse. Bueno, en estas situaciones de estrés contamos con una herramienta fabulosa que es la MDMA para hacer que estas formas de comunicación que tiene nuestro cerebro, es decir, aquellos recuerdos que se quedan grabados en esta memoria implícita, ¿no? Se quedan grabados a nivel inconsciente, y todos los recuerdos que podemos tener se quedan a nivel consciente. Forma en psicoterapia y en general de ayudar a las personas que están estressadas es tratar de unir estas dos cosas, ¿no? Que los recuerdos implícitos se puedan hacer explícitos. Bueno, como digo, para ello la MDMA es una herramienta fabulosa, ¿no? Esto se ha visto
bueno, todo el que haya tomado MDMA pues sabe, ¿no?, que favorece la socialización, que uno siente cierta confianza consigo mismo y tiene mayor confianza hacia los demás, que, bueno, tiene mayor facilidad para acceder a memorias o a recuerdos que de alguna forma pues no estaban claros, pero puede de alguna forma verbalizarlos, y esto es lo que ayuda a las personas a salir adelante. Aquellas memorias implícitas, transformarlas en memorias explícitas, dándoles sentido y además que no aparezcan de una forma amenazante. Esto que en un plano así, pues, de la vida cotidiana podría parecer pues muy obvio y que es una cosa más nuestra, ¿no?, de los que nos gustan estas cosas, pues bueno, esto se ha visto, ¿no?, pues se han hecho estudios de neuroimagen, que las personas cuando están bajo los efectos de la MDMA se produce una disminución en la amígdala, que es la estructura encargada de procesar estos estímulos a nivel más inconsciente e inmediato, y un incremento de corteza prefrontal. Y de nuevo parece como si se estableciera esta especie de diálogo más armonioso, ¿no? Bueno, esto que nuevo parece que es lo que nosotros reclamamos en clínica, si echamos un vistazo hacia atrás, lo que nos damos cuenta es que, bueno, pues cuando nuestros antepasados establecían rituales, pues muy raramente el chamán iba a la cabaña a hacer una terapia específica al paciente. Esto se suele ocurrir en casos muy extremos y con enfermedades muy extremas, pero la salud mental de la gente en general se generaba en otro tipo de rituales, que eran rituales colectivos, en los que la gente bailaba y en los que generalmente se tocaba música de percusión. El otro día salía una noticia en el periódico que decía que un arqueólogo postula la hipótesis de que Stonehenge fuera la primera discoteca donde se hicieran fiestas rave, ¿no? Creó un modelo de ordenador donde vio que sonidos acústicos reverberaban y era muy fácil crear un espacio con ritmo. Bueno, esto creo que es lo que ofrece la MDMA fundamentalmente fuera de las terapias y fuera de los casos extremos como el que he contado, estrés postraumático. Creo que esto es lo que vuelve a unir tribu, y esto es lo que se ve en las fiestas raves, o quizás se veía antes mejor, ahora han entrado nuevas sustancias, ¿no? Digo que sea bueno o que sea malo, pero en realidad hablamos de una sustancia que entronca con la esencia del ser humano. Y el baile, además, probablemente lo que dio primera aparición al lenguaje, porque neurobiológicamente es una de las acciones mucho más complicadas, porque tienen que estar en conexión muchas áreas cerebrales, y además las coreografías y los movimientos están muy relacionados, se localizan en el área de Broca, que es el área del lenguaje, con lo cual coreografías muy complejas es que dieran lugar también a una primera sintaxis, y esto tiene que ver probablemente también con que cuando en grupo se toman estas sustancias, cuando en grupo se crean estos rituales y se accede a esta memoria colectiva en la que todo el grupo comparte lo mismo en ese estado alterado de conciencia, pues se producen pues, la mayor de la parte de la resolución de los problemas que la gente en su vida cotidiana tiene, ¿no? Esto creo que es lo que aporta el éxtasis, esto creo que es lo que aporta la MDMA a la colectividad. Soy un completo defensor del consumo de MDMA en contextos festivos. Son los nuevos rituales que como tribu hemos heredado de nuestros antepasados. Esto es lo que os quería contar. A los médicos nos toca siempre hablar de los riesgos y de los problemas sobre las sustancias. Yo quería hablar un poco, hilando con lo que ha dicho José Carlos, de la MDMA como una sustancia que puede ser válida en terapia, que puede ser válida como fármaco, pero que sobre todo creo que hay que reivindicar como sustancia lúdica, divertida, y que en ese propio contexto es posible encontrar experiencias que sirvan para el crecimiento personal o para facilitar la vida de las personas, ¿no? Un amigo mío habla de la psiconáutica recreativa. La MDMA es una sustancia que por un lado aporta menos de lo que puede aportar otras sustancias como el LSD, los hongos o los psicodélicos mayores, pero por el contrario es una sustancia más accesible para todos los públicos o para gran parte de los públicos, y con menos riesgos, menos problemas a nivel psicológico, y con un potencial para pasárselo bien,
que también creo que hay que reivindicar, ¿no? Esto es así por la propia estructura de la sustancia. La MDMA es una sustancia que ni es una anfetamina, ni es un estimulante, ni es un alucinógeno puro como tal, sino que forma un grupo de sustancias que tienen unas características propias, a las que en el año 86 pues, un científico llamado Nichols le dio el nombre de entactágenos, de sustancias que sirven para tocar, para conectar con el propio yo, tocarse uno hacia adentro, ¿no? Que tiene unas connotaciones emocionales y sensuales, sobre todo en la MDMA lo nuclear es lo emocional, lo sensual, la pérdida del miedo, la desaparición del miedo de origen neurótico, y que carece además, en la definición esta que dan los autores, de un componente alucinatorio significativo. Cuando alguien toma MDMA en las dosis habituales, no va a haber elefantes rosas, no va a haber que las caras se descompongan. Todo se suele ver de una forma real, más bella de lo que la realidad cotidiana es, pero esta disminución del miedo permite ver las cosas de una forma más real, más brillante, tanto en la percepción a través de los sentidos como en la percepción del propio yo. De la misma forma, el control sobre los sentimientos y sobre las acciones es más sencillo que con otras drogas. Por otra parte, y relacionándola con el mundo recreativo, resulta que esta música electrónica, rítmica, repetitiva, que uno no entiende, o yo no entendía bien, en un estado de consciencia normal, adquiere otra consistencia, otra textura que casa absolutamente con la sustancia, ¿no? La música deja de oírse con los oídos para sentirse con todo el cuerpo y conformar una experiencia sensorial y cultural completa. Para hablaros de los riesgos, a mí me gusta entrar primero en la definición de riesgo, en la definición que nos da el diccionario, ¿no? Sobre lo que es qué es un riesgo. Si uno va al María Moliner, que dice que el riesgo es la probabilidad de que aparezca un daño. Los profesionales antidroga se quedan en la palabra daño, nos hablan del daño, pero no nos mencionan cuál es la probabilidad. Yo no voy a hablar de los riesgos habituales que se cuentan habitualmente, el golpe de calor, la toxicidad hepática, los problemas de tipo psiquiátrico, porque son riesgos reales, riesgos que le suceden a las personas, pero que en probabilidad son de una probabilidad extraordinariamente baja. El British Medical Journal, que es una revista médica de referencia a nivel mundial, estima, y en España los datos son similares, que la probabilidad de morir tras tomar MDMA es estadísticamente similar a la probabilidad de morir por tomar una aspirina. Eso es así. Hay personas que toman aspirina y mueren de una hemorragia gastrointestinal, una hemorragia en el estómago, y la probabilidad de morir tras tomar MDMA es exactamente la misma, similarmente parecida. Esto no quiere decir que cualquier forma de tomar aspirina o cualquier forma de tomar MDMA sea igualmente seguro. Si alguien se toma 14 pastillas a lo largo de 6 horas y se pone a bailar hasta las 3 de la tarde debajo del sol, es más probable que le suceda eso que si alguien toma 100 miligramos de MDMA, del que conocemos su procedencia, una vez al mes en un entorno controlado. Entonces, yo de estos riesgos, que ya los podéis leer en otros sitios, no os voy a hablar. Os voy a hablar de riesgos reales, de riesgos que suceden en la realidad y que son más comprensibles para aquellos que hayan consumido MDMA o para aquellos que lo tengan pensado hacer, ¿no? Son fundamentalmente tres síndromes clínicos claramente establecidos y caracterizados, que son el síndrome Telmag, el TEMAMA y el API. El síndrome Telmag son las siglas de tía, eres la mejor amiga de la galaxia, ¿no? Esta empatía que da la MDMA, esta apertura emocional, da lugar a que cuando alguien está en una discoteca bailando, pues la facilidad para hablar con los demás y alguien te acabe contando su vida y milagros desde que los problemas que tuvo en su vida, en su infancia y nada. Pueden darse dos circunstancias. Una que
esta persona sea un amigo, sea un conocido, sea alguien que nos interesa, digo en un sentido emocional. Y en ese sentido creo que la MDMA puede ser una buena oportunidad para disminuir las barreras de tipo emocional y para hablar con tu pareja, con tus amigos, con tu familia, de cosas que resultan difíciles de abordar en un estado de consciencia. Puede ser que esa persona sea un perfecto desconocido, entonces en ese caso las normas de cortesía también indican decirle, vale tía, también tú eres guay, te quiero mucho, pero uno se puede permitir meterse debajo del bafle a bailar si es lo que le apetece en ese momento. El siguiente síndrome del que tenemos que hablar es el síndrome TEMAMA, que son las siglas de todo es maravilloso a mi alrededor. Puede resultar que cuando alguien toma MDMA tiene que ser consciente del contexto en el que lo está haciendo, ¿no? En esto es los espacios privados, controlados, una casa de unos amigos, una reunión con gente conocida, son contextos sencillos en los cuales explayarse o estar de forma tranquila y poderse expresar como tal, pero uno puede estar en una discoteca de bacalas en la cual lo que está corriendo es la cocaína y la tensión se masca alrededor. Puede pasar que en mi estado modificado de conciencia yo tenga unas ganas enormes de darte un beso por lo guapa que eres y por lo bien que me caes, y a lo mejor tu novio que va de coca pues le parece un poco mal, ¿no? Hay que ser conscientes cuando uno está en ese estado modificado de conciencia de que su conciencia está alterada y tiene que estar consciente de lo que sucede alrededor. Y el tercer síndrome importante del que os quiero hablar es el del API, que es el apóstol pasillero indiscriminado. La MDMA cambia o de la MDMA se aprende. La mayoría de las personas aprenden cosas de la sustancia, más, menos, depende de la persona y del contexto y de su momento. Hay personas, yo creo que la mayoría de las personas aprenden algo, hay personas que no aprenden absolutamente nada. Por motivos farmacológicos o psicológicos pues no les aporta nada especial. Y hay un tipo de personas en las cuales la MDMA, la mayoría cambia algo y una minoría o no cambia nada, o bien cambia su vida de una forma importante. Yo conozco 3 casos de este tipo de personas en los cuales la MDMA supone un punto y aparte en su vida por distintos motivos, ¿no? El caso del API al que me refiero es una persona, médico de familia, 40 y tantos años en Galicia, por si alguien es de allí, que a raíz de la MDMA decide que todo el mundo tiene que tomar, que todo el mundo tiene que aprender, que todo el mundo tiene que conocer la sustancia, porque es fantástica, maravillosa y genial. En ese sentido, el tener claro que estamos hablando de un psicodélico, de un modificador de la conciencia, y que hay que ser prudentes en ese sentido. Como os he dicho al principio, es una droga más fácilmente manejable que otras drogas. Yo creo que es más sencilla de manejar que el cannabis, por ejemplo, que para la mayoría de las personas es una droga de uso más habitual, pero es un psicodélico que modifica la conciencia y hay que ser prudentes en su uso como con cualquier otra cuestión, ¿no? Aparte de estos 3 síndromes importantes, nos faltaría hablar de 3 riesgos reales que suceden en la vida diaria. Uno es la tristeza del día siguiente, el midweek blues, se llama midweek blues en inglés. La resaca de alcohol da a la mañana siguiente cuando uno se levanta con la cabeza como un bombo. La resaca de MDMA suele tardar un poquito más, suele tardar entre 24 y 48 horas en aparecer, y suele ser un poco la cara opuesta de la moneda del estado modificado de conciencia, ¿no? Puede aparecer tristeza, apatía, todo aquello que veíamos tan bonito de repente se ve muy triste. Este efecto depende de las dosis, de las frecuencias, y hay personas que en momentos vitales o en determinados momentos pueden ser más susceptibles a ello, ¿no? El saber que esto puede suceder y el ser prudentes con las dosis y con las frecuencias, y saber que todo lo que sube tiene que bajar, y que programar cómo uno utiliza la sustancia
por favor, hacerlo el viernes por la tarde, no el domingo, si el lunes hay que ir a trabajar o al colegio, tienes que ir a casa de tu madre, ¿no? Otro de los efectos importantes, de los riesgos importantes de los que tendríamos que hablar, es la pérdida de la magia. La MDMA es una sustancia que a la mayoría de las personas en un principio aporta mucho y según va pasando el tiempo va aportando cada vez menos. Estas experiencias maravillosas que suceden al principio, con el paso del tiempo se van perdiendo. Para esto, lo único que podemos hacer es espaciar las tomas. Cuanto menos frecuente sea el consumo, con menos probabilidad de aparecer. Hay autores que hablan entre 6 meses, cada 1 cada 2 meses. No es una droga para tomar todos los fines de semana. Y luego tampoco esperar nada especial de la sustancia. Es decir, en la MDMA lo que hay que pedirle es un rato agradable y lo que venga más pues se da por añadidura, ¿no? Y finalmente el último riesgo del que tendríamos que hablar es de los daños neurotóxicos que la MDMA en todos los animales produce en el cerebro. Esto se publicita de forma absolutamente exagerada en los medios de comunicación. El éxtasis te come las neuronas, te mata el cerebro. Esto es real. Es decir, a cualquier animal al que le damos MDMA su cerebro se afecta, pero lo que le pasa a una rata a la que le inyectas por vena 20 miligramos de MDMA por kilo durante 3 días cada 8 horas no tiene que ver nada con lo que le pasa a alguien que toma 120 miligramos de forma ocasional. Como médico me atrevo a asegurar que no existe ninguna evidencia científica de que el uso ocasional de MDMA en dosis habituales tenga ningún daño sobre el sistema nervioso ni sobre ningún otro sistema. Esto no lo digo yo porque sea muy listo, sino que en Barcelona se están haciendo estudios de farmacología de la MDMA administrándose a voluntarios sanos, con todos los permisos legales, con todos los permisos de los comités de ética y de todos los científicos relacionados. Y digo, no existe ninguna evidencia de que este uso de forma ocasional o de forma, aunque sea repetida en el tiempo, dé lugar a problemas neurológicos, ¿no? Sí que efectivamente nos indica que hay una pauta de consumo. Si alguien se pone a mascar pastis durante 5 fines de semana, 15 pastis cada fin de semana, pues puede presentar algún tipo de neurológico, efectivamente. Y finalmente, para terminar, yo creo que luego Natalia insistirá un poquito en el concepto. Las drogas ni son buenas ni son malas. Como decía Torrente, tú las dejas aquí, ni te cogen de los huevecillos, ni te... todo va a depender del uso que hagamos de ella, de quién sea el individuo, del contexto y de la sustancia en concreto, ¿no? Y que no podemos ver las drogas ni como un conjunto de placeres infinitos, ni como un conjunto de riesgos y problemas que hay que evitar. Yo con esto es lo que os quería contar. Os cedo la palabra. Bueno, deciros que en Energy Control, cuando alguien pide información sobre alguna sustancia, solemos facilitar la información sobre la composición, sobre los efectos, solemos reflexionar un poco sobre qué expectativas se tienen sobre la sustancia, qué es lo que se espera y qué es lo que se puede encontrar además de lo que se espera uno, ¿no? Pero no nos quedamos solo en esto. Es fundamental, y sobre todo en sustancias como el éxtasis, que producen cierta apertura, el tener en cuenta el contexto, como comentaba Fernando, en el que se toman. Ahora mismo no estoy bajo los efectos del éxtasis, pero sí que me gusta hablar en confianza y bien arropada sobre la sustancia, ¿no? Entonces empezaré un poquito explicándoos qué es Energy Control para quienes no lo conozcáis, iré rápido porque veo caras que me suenan y me parece que conocéis más o menos el proyecto. Energy Control surge hace unos 11 años en Barcelona y surge de la mano, por un lado, de gente que salía de fiesta, que consumía drogas de manera lúdica y las drogas un poco del momento, ¿no? Que eran la cocaína y las pastillas de éxtasis. Es difícil encontrar a quien solicitar información y si echáis la vista atrás, hace 11 años el acceso a Internet está bastante limitado, ¿no? Es por eso que empiezan a montarse stands de información preventiva en
los espacios de consumo por excelencia, las fiestas. Se monta el stand y se ofrece una información que en principio era solo verbal y con el apoyo de algún flyer, y que con el paso de los años pues ha ido aumentando a nivel escrito, ¿no? Por arriba he dejado algunos de los materiales, sobre todo los relacionados con la sustancia que nos ocupa. Deciros que el primer material que elaboró Energy Control ya trataba sobre las pastillas de éxtasis. Es un material que hace un recorrido sobre los espacios de fiesta, sobre la fiesta y un poco la fiesta de la época, ¿no? La macrodiscoteca con estética maquinera, bueno, que montaba fiestas desde prácticamente el jueves hasta el domingo, ¿no? Entonces este flyer hace el recorrido desde que uno se prepara para salir de fiesta hasta que el lunes por la mañana suena el despertador y tenemos que asumir la vida real, ¿no? Con el paso del tiempo, pues Energy Control ha ido creciendo dentro de la fiesta, dentro del territorio español y fuera de la fiesta también, ¿no? Dentro de la fiesta nos encontramos que hay más materiales sobre sustancias. Intentamos dar información sobre la mayoría de sustancias que se consumen de manera lúdica, también sobre actitudes que nos interesa reforzar, como la de responsabilidad, la de la toma de decisiones, o incluso una perspectiva de género desde la fiesta y el consumo de drogas, y también de los riesgos que se corren. Si hablamos con cualquier persona que tiene cerca drogas, el riesgo que primero suelen citar es el riesgo legal, las multas. Entonces tenemos también un material informativo sobre tema legal, sobre leyes y sanciones, y otros riesgos como puede ser pues, el que supone el conducir bajo los efectos del alcohol o el de mezclar sustancias. Energy Control parte de una filosofía de reducción de riesgos, pero si preguntásemos a cualquiera de las personas que consume drogas, salvo que nos centrásemos en un colectivo pues, más adolescente y a los que el riesgo le supone un elemento motivador, la mayoría de las personas no consumen drogas buscando problemas. A ver si esta pastilla que me meto es la que me deja chungo, ¿no? No suele ser este el caso. Normalmente los consumidores de drogas lo hacen buscando la gratificación y el placer que provocan, que ayudan a conseguir determinadas sustancias, ¿no? Es por eso que dejamos de lado el hablar de reducción de riesgos y nos centramos en la gestión de placeres y de riesgos. Porque cuando uno consume drogas está buscando placer, pero en ocasiones puede encontrarse con cosas que no buscaba, ¿no? Como os comentaba al principio, que son esos riesgos de sustancias. Surge en la fiesta y sirve un poco para confirmar que lo que uno decide consumir es precisamente, se corresponde, ¿no? con lo que espera, y por tanto la información que nos proporciona es la que puede dar un reactivo que permite comprobar que existen la presencia de determinadas sustancias. Me explico. El sistema es un reactivo a través de una gota que, tirada sobre la sustancia a analizar, en función del color en el que salga, pues podemos decir si hay presencia de éxtasis, si hay presencia de anfetamina, de 2CB, de cocaína, etc. Este sistema de análisis se ha ido perfeccionando y se ha sacado de la fiesta, ¿vale? Es un análisis que se realiza en laboratorio y que se ofrece a las personas, en concreto de Barcelona, que es donde se ha podido poner primero a punto, los viernes por la tarde. Pero cualquiera que no viva en Barcelona nos puede hacer llegar las sustancias a través de correo postal. Tenéis información si accedéis a la página web en el sistema de cómo enviar estas sustancias. La información sobre los resultados se da a la persona que acude al servicio en aproximadamente 1 hora de espera, y en el caso de las personas que nos lo envían por correo se le devuelve por correo electrónico. Por eso pedimos que se nos deje como único sistema de referencia y de reconocimiento es un mail, ¿no? Pues se le envía la información, pero a la vez para acercar un poco al público general qué es lo que está circulando por el mercado ilegal. Los resultados se cuelgan desde la página web y se puede tener acceso, ¿no? Es una información que es anónima, pero sí que nos da información sobre el tipo de sustancia, la composición, la pureza y la procedencia y la fecha, un poco por situarnos.
la oferta que va haciendo Energy Control dentro de la fiesta, os decía que se iba ampliando, ¿no? Pues desde mensajes preventivos que se envían a través del Bluetooth, un servicio de alcoholímetros para pues, evitar los riesgos que ocasiona el conducir bajo los efectos de la sustancia, pero también fuera de la fiesta. Nos interesa, por ejemplo, trasladar el sistema de análisis fuera de la fiesta para ofrecer una información más exhaustiva sobre el análisis, pero también crear espacios de información y de asesoramiento pues más tranquilos, ¿no? Dando la posibilidad a quien quiera de contactar con nosotros en otro ambiente, bien visitando cada una de las sedes o a través del correo electrónico, el teléfono, la página web o el foro. ¿Qué nos hemos ido encontrando en Energy Control en la fiesta y con respecto al MDMA? Pues por un lado, en la relación que establecemos con la gente que puede venir a un stand, nos encontramos que hay cierta confusión. Hay cierta confusión sobre la sustancia, sobre los efectos y en muchas ocasiones, pues, como bien explicaba el compañero Eduardo Hidalgo en su libro ¿Sabes lo que te comes?, nos encontramos que ante el cristal, las expectativas y lo que piensa la gente en general es que es mucho más puro y que es prácticamente no está ni adulterado y es mucho más potente, y en el caso de las pastillas, pues por ejemplo que vienen adulteradas desde con matarratas, heroína, etcétera, ¿no? A lo largo de la historia, por un lado de los análisis de Energy Control y de otras organizaciones que trabajan en España en el tema de análisis de sustancias y también del Instituto Nacional de Toxicología, nos hemos encontrado que los análisis de pastillas de éxtasis y los análisis de cristal son de una única sustancia, el MDMA, ¿vale? El éxtasis. Por cuestiones bien de marketing, de pues, evolución del mercado, cambia la forma de presentación con los años y lo que en principio se presentaba en pastillas, en comprimidos troquelados, con iconos pues, comerciales y que eran significativos pues, para las generaciones que las estaban consumiendo, pasan a presentarse en una forma diferente, ¿no? Más fácil y más barata de producir, que es la del cristal, ¿no? Información sobre el por qué este cambio la tenéis en el último material que hemos sacado. Como os decía, también hay cierta confusión en cuanto a los efectos de las sustancias. La gente puede creer, por ejemplo, que las pastillas, seguro que quienes las tengan cerca el consumo lo identifican esto, ¿no? Que las pastillas eran jamarosas, que tenían heroína y que por tanto provocaban pues cierto estado como de gustera. Para nada es real esta información. No hemos encontrado en la historia de análisis ninguna pastilla con heroína y en primer lugar, y en segundo lugar, para que una pastilla que tuviese heroína nos hiciese efecto a través de la ingestión oral, necesitaríamos un pastillote del tamaño de la boca del vaso, ¿no? Deciros que sí que hemos visto una evolución, como os decía, las tendencias del mercado también se notan en el análisis. Hemos pasado de analizar más o menos la misma cantidad de sustancias de MDMA, pero lo que antes era, digamos, como más llamativo, que era el análisis de pastillas y mucho menos insignificante el de cristal, pues ahora se ha invertido. Y en los últimos años nos estamos encontrando que se analiza más MDMA en cristal que en pastilla. Lo significativo de este cambio también es que las pastillas han dejado de tener el porcentaje de pureza de principio activo que tenían, ¿no? Entonces nos encontramos que por el 2000 podíamos tener pastillas de 100 miligramos tranquilamente de MDMA y durante el 2008 pues hemos encontrado frecuente la cantidad más frecuente de la mitad, del 50 miligramos. También tiene que ver que desde hace unos años, desde el 2005 aproximadamente,
se ha ido encontrando en el mercado de las pastillas bien adulterantes o bien falsos éxtasis. El MCPP, que provocaba pues, dolores de cabeza y de barriga y ciertas molestias en quienes lo consumían esperando éxtasis, incluso fármacos que se estaban vendiendo como falso éxtasis. Es por esto que se genera cierta desconfianza entre los consumidores de pastillas y a la hora de ofrecerles unos efectos similares o incluso mejores, como se estaba haciendo con el cristal, pues Hace 21 años descubrí el éxtasis. ¿Y cómo era el tercer síndrome este que tenías? El API, este que te da un poco por el apostolado. Después de la primera toma es un síndrome bastante habitual. Otra cosa es el énfasis con el que te lo tomes, ¿no? Entonces, desde ese momento, por un lado, decidí que quería informarme, como estáis haciendo vosotros hoy, en todas las circunstancias posibles, y por otro lado, pues, hacer un poco de difusión de lo que pensaba y de mi experiencia para que a quien pudiera ayudar, ¿no? Fueron años escuchándoos ahora mismo, me acabo de dar cuenta que han pasado 21 años, y mirándoos me doy cuenta de lo distinta que es vuestra situación a lo que fue la mía. Vamos a ver. Sí que es verdad que algunas personas en el extranjero, unas personas que ya habían cumplido una edad, descubrieron a mediados, finales de la década de los 80, con el uso del éxtasis, otras dimensiones, y a algunos les hablan siempre de esa salvación vital. No sé si se llamaba Nicholas Saunders, era un hippie que hizo en Londres una placita que se llama Neal's Yard, donde hay comida macrobiótica, tiendas de perfumería alternativa, de medicinas homeopáticas, y esta persona había entrado en una crisis, él consideraba que era la crisis de los 40, su vida había perdido sentido y de forma casual acabó tomándose un día un éxtasis, y es uno de los que siempre escribió libros y habló que su vida cambió radicalmente. Se fue a las raves, bailó con los jóvenes y se integró perfectamente, y murió de cáncer hace poco, pero bueno, vivió estupendamente hasta el final de sus días, ¿no? Hace 21 años, cuando yo empecé a ir a los cursos de verano del Escorial que organizaban Escotado, Dragó, Poveda, fue muy interesante para mí porque entré en contacto con una generación que era mayor que yo, que tenía otra perspectiva, una perspectiva quizá más profunda, más espiritual, más centrada hacia otro tipo de sustancias, otro tipo de tomas, que partían del punto chamánico en toda esta cuestión, pero que eran incapaces por edad de ver lo que yo veía porque estaba en los dos mundos. En ese sentido creo que fui muy privilegiada. Estaba con estos chamanes, estaba con Shulgin y estaba con todos, y a la vez estaba yéndome a la discoteca el viernes y disfrutando de una manera muy distinta a como se hacía en el contexto de los cursos. En un curso que organizó José María Poveda, trajo a unos nahuas, sufís del norte de Marruecos, que además de organizar una serie de prácticas conjuntas, entraban en un trance extático y cinético, o sea, en movimiento, en un trance parado, girando como los derviches, y mediante tambores y sonidos de platillos, siempre combinando el tambor grave, que es el que induce de alguna forma a caer en el trance, con sonidos más agudos, que son los que van cambiando esas distintas fases del trance. Yo era la única que estaba en esa experiencia y que al mismo tiempo pues estaba en las raves en otros momentos. Y es lo mismo, es exactamente lo mismo. Que unos conscientemente se apunten a un curso, vayan con unos derviches y tengan una preparación previa o unas ganas previas de experimentar algo, no quiere decir que el que se engalana, como mostráis en vuestro folleto, para salir un sábado y quedar con los amigos, no comparta el mismo tipo de experiencia con las personas que le rodean. Es lo mismo
Y en aquel momento todo lo que se está diciendo esta noche, por ejemplo la forma en que ha tenido Fernando de abordar el tema y de hablar de estos síndromes, hubiera sido impensable, porque había aún demasiada prevención contra la parte lúdica de todo este asunto. Y la MDMA es una sustancia que inevitablemente se va a consumir y se consume de forma lúdica, porque no tiene esas aristas tan profundas como tienen los visionarios mayores, que hacen muy difícil, desde mi punto de vista peligroso e imposible, el tener una experiencia satisfactoria en un contexto lúdico, en una discoteca, en una fiesta, en un sitio donde no controlas la situación. Y el éxtasis a todo el mundo le parece que permite arriesgarse un poco más en esa búsqueda del placer, del lado lúdico y de la parte festiva. Creo que han pasado muchos años y me doy cuenta que hemos avanzado un montón. De hecho, entonces no había ni bibliografía en español y yo he presentado el libro de Fernando, está el libro de José Carlos. Los dos han hecho una visión en esos libros, una historia muy certera de cómo se ha vivido la cultura del éxtasis en España, ¿no? Realmente empezó en un contexto concreto. Creo que algunas personas sí que descubrieron las potencialidades que producía en la personalidad y en los contextos culturales. Inmediatamente todo se pervirtió, porque a día de hoy, y yo la canto y la reivindico, pero vamos, la canción más conocida es la de Chimoba, esta sí, esta no, esta me la como yo, que tampoco pasa nada, pero sí que se quedó en la ruta del bacalao y poco más, ¿no? Y a partir de ahí, pues creo que estas charlas son para nosotros y poco más allá. Decías que en la presentación, que ahora me siento yo culpable de haberte empujado al vicio, pero que bueno, que descubriste de alguna manera de acercarnos a esto. Para mí sí que como grupo coincide con un momento en el que estábamos intentando hacer otra cosa de lo que veníamos haciendo o lo estábamos haciendo. Todo abocó a que teníamos nuestro propio club, nuestro propio estudio de grabación, hacíamos una serie de sesiones que se llamaban Expandelia, donde se pinchaba música electrónica, se ponían visuales, videojockeys creaban esos visuales específicos para esas sesiones. O sea que hubo un momento, hacíamos conferencias con Antonio Escotado a la vez que el discjockey pinchaba. Entonces, bueno, fue mi manera de dar a conocer todo lo que eso me interesaba y ver cómo me había transformado, ¿no? Pero hay casos anecdóticos. Morrissey, que es un tipo bastante difícil en cuanto a carácter, siempre dice que solo se ha sentido contento y solo se ha visto guapo una vez en su vida, una vez que tomó éxtasis y se miró al espejo. Lo que no sé, teniendo en cuenta el carácter de Morrissey, creo que igual me ha repetido, pero vamos. Y grupos muy rockeros y muy radicales, no digo radicales en cuanto a lo que entendemos por radical, pero sí como rockeros de vieja escuela, muy poco dispuestos a abrirse a cosas nuevas, como eran U2, también tuvieron un cambio muy importante a mediados finales de los 80. Y el grupo paradigmático en este sentido es Primal Scream, y su cantante Bobby Gillespie, del que soy rendida admiradora, pues era un grupo rockero con muchas influencias de los Rolling Stones, del blues, y de repente para ellos fue una transformación tal que ellos a su vez, con un disco que se llama Screamadelica, transformaron... ¡Hola! Bueno, seguimos sin luz. Transformaron totalmente el panorama musical de la Inglaterra de finales de los 80 y con eso nos arrastró a todos, ¿no?